Bueno, nos encontramos en una zafra que es muy compleja, o sea, que no vamos a tener los volúmenes ni los resultados que esperamos cuando sembramos esa ilusión que pusimos en la tierra en ese momento. Pero bueno, somos productores y está bueno empezar a analizar desde ya todo lo que se viene y con qué cosas contamos. Capaz que Diego, ¿nos podés contar un poco qué es lo que pensás vos o qué cosas tenés en cuenta hoy para planificar el invierno? Sin duda es una zafra en la cual estaban todas las expectativas de tener un buen rendimiento. Habíamos logrado sembrar el verano en tiempo y forma. Veníamos de un invierno que había sido interesante en términos de productividad. La verdad que venimos de varios años interesantes en productividad. Eso es motivante porque el año agrícola generalmente se compone de los resultados de invierno, que es como el primer tiempo en un partido de fútbol, y el de verano, que es el que terminamos de llenar los resultados, ¿o no? El primer tiempo fue bueno y el segundo tiempo realmente creo que se hicieron las cosas muy bien, y faltar el agua tanto tiempo hizo que, bueno, que los resultados no vayan a ser los deseados. Pero bueno, creo que eso nos por un lado te desanima, digamos, en lo que se pudo hacer, en lo que no. También creo que en zafras como estas hay aprendizaje muy interesante, como lo que es área bajo riego, materiales, fertilización, toma de riego, largo de ciclo. Los maíces de primera, que era el más riesgoso, por ahí en un año como este terminaron siendo los mejores de la clase. Que obliga a analizar mucho más profunda las cosas para adelante también, o por lo menos tener un poco más de cuidado. Sí, es como que cada zafra que pasa, había aprendizajes que habías adquirido en la anterior y se borran y vuelves a aprender cosas que... Por eso es que es tan lindo la agronomía, porque nunca una zafra es igual a la otra. Y bueno, pero me parece que cuando uno mira tendencias, por ejemplo, en cultivo de invierno, vemos que venimos aumentando productividad. Eso es buenísimo en un mundo que aparentemente a partir de ahora va a empezar a demandar más alimentos por todas las cosas que están pasando. Y bueno, y a su vez tenemos un país que en cultivo de invierno empieza a generar una mejora productiva y una demanda cada vez más fuerte del mercado interno, que por ahí genera posibilidades, ya que pensábamos producir un montón de maíz, el área de maíz se había incrementado, la productividad en primera fue menor y en segunda también, entonces genera oportunidad para otros granos que si no se producen en Uruguay se tienen que importar para la propia Sí, eso también demanda. es otra de las cosas lindas de la agricultura, como que te da alguna revancha cuando termina el ciclo, arrancar de vuelta. Sin duda, creo que después de una zafra de estos también hay cosas que son importantes, como por ejemplo el remanente. Nosotros habíamos fertilizado, habíamos preparado las chacras para un determinado rendimiento que no se va a alcanzar, y al no alcanzarse quedan cosas positivas para el cultivo que viene atrás, como por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, el potasio, ese tipo de nutrientes que nosotros pensábamos tener cierta extracción y ahora no va a estar, sumado a temas de clima. Por ejemplo, el nitrógeno tiene una dinámica que cuando suceden estas cosas, que no llueve, que hay, digamos, muchas temperaturas, se da un fenómeno de mineralización, y eso hace que los suelos arranquen con mucho más nitrógeno que después de una cosecha como la del año anterior de soja, que fue una cosecha muy buena, y los suelos arrancaron, como le llamamos nosotros tradicionalmente, muertos, porque la extracción fue muy alta. No, reafirmando lo que vos decís, Diego, Uruguay nos tiene acostumbrados a esta variabilidad climática, ¿no? Porque podemos pasar en cultivo de verano o incluso en cultivo de invierno, porque es bueno también rememorar para atrás, del mejor año de la historia al peor año de la historia, y ya nos pasó. Y eso, como vos decís, siempre trae aprendizaje, ¿viste? En el caso nuestro, más focalizado en investigación, estos años contrastantes, a pesar de que son años malos productivos, a nosotros nos sirven mucho. Siempre vos tenés un elemento, el diferencial que te permite elegir. Dentro del caos, sea en invierno o sea en verano, en invierno con enfermedades, en verano con falta de agua, siempre tenés ese plus que te permite decir, este híbrido, esta variedad se comporta mejor en estas condiciones. Y también me parece que lo importante del programa y de la producción de la empresa es que al estar dispersa en distintos lugares del país, si bien, digamos, uno cuando hace los números termina en un promedio y me fue de esta manera, pero me parece que el comportamiento de lluvias de este verano fue tan diferente, por ejemplo, en el noreste del país o por ejemplo en la zona sur de San José, que tuvimos algunas lluvias interesantes y permitieron que los cultivos tengan rendimientos aceptables,
sin duda que en el área de investigación y desarrollo va a generar también que esas zonas aporten información hecha en el llamado lejos, ¿no? Esa variabilidad a nosotros nos va a dar mucha información de situaciones de año normal, como podría ser el noreste, a situaciones como Dolores, donde desde diciembre, enero, febrero y marzo tuvimos, en vez de 150 milímetros, 30 cada mes. Y sobre todo me imagino también, Sergio, que un insumo clave para nosotros planificar los cultivos de verano es, por ejemplo, qué densidad de maíz vamos a poner. O es la primera pregunta que decimos, porque por ahí nosotros entendemos que el maíz es el cultivo que más hemos logrado bajar costos. Y eso no se habla mucho a nivel... ¿Y por qué? Porque una bolsa de maíz todos sabemos que es bastante costosa, pero nos animamos cada vez más a poner en ambiente 45.000 semillas o 55.000. Y bueno, en eso me imagino que zafras como esta, digamos, uno logró capitalizar los pocos recursos disponibles que hubo para cada planta. Bueno, y en ese sentido, afirmando lo que vos decís, nosotros, de los híbridos probados de maíz, ¿no? Ya siendo lo que verano, o incluso la variedad de soja, este año nosotros tenemos ensayos de poblaciones donde vamos a poder decir, ante esta situación, haber bajado la población a esta fue lo mejor, o en algunos casos, tener híbridos que meten de repente 2 espigas por planta, te dio un plus cuando bajaste población. Es fundamental toda esa información para planificar, porque primero te permite tener la seguridad de que lo que vamos a poner está aprobado por el área de investigación y desarrollo en un montón de campos, en distintas zonas y en Uruguay. No es innovación que viene desde otro lugar. Tal cual. Tal cual. Eso es buenísimo. Es toda la información que hoy vamos a tener, que estamos generando y que vamos a tener para cuando tengamos que tomar estas decisiones en torno al verano. Ahora, si pensamos un poco en lo que se viene, que es el invierno, ¿qué situaciones tenéis vos hoy en el campo que podamos aportar desde la parte genética? Y bueno, realmente el invierno va a ser como una especie de revancha porque todos nos quedamos con un sabor amargo de lo que pasó en el verano. Y bueno, creo que en el invierno hay rotaciones que se dan bastante interesantes. Nosotros tenemos medido en el área propia de Agronegocio del Plata que hacer gramíneas en campos que vienen de brásica el año anterior, o sea, donde salimos de colza, ir a un trigo o ir a una cebada nos da un incremento de productividad de un 10%, y eso está muy bueno porque empezás a disfrutar cuando tenés la rotación, o sea, tenemos un aumento de soja por hacerla sobre maíz, pero también tenemos un aumento de trigo, cebada por hacerlo sobre colza. Entonces, son componentes que está muy bueno tener en cuenta. Y bueno, y sin duda todo esto que hablábamos anteriormente de la fertilidad que tenemos, que van a quedar los remanentes, que van a quedar de nutrientes en los suelos, eso hace que, y sobre todo con todos los temas de fertilizantes que hay hoy por las coyunturas internacionales, poder tener los suelos con un remanente importante, sobre todo de nitrógeno, es bien interesante para arrancar con cultivos bien nutridos y no tener que hacer ese gasto, digamos, y o sea, nos permita medir bien, con análisis de suelo, por supuesto, y después análisis de planta, pero ir nutriendo y, digamos, corroborar la hipótesis que tenemos el día de hoy de que los nutrientes van a estar disponibles en mayor medida para los cultivos de invierno, ¿no? Yo ahí quería resaltar un punto también. No sé si se acuerdan en la jornada de campo que hicimos el 25 de febrero, la discusión final sobre el tema problemática malezas. También es un año donde la problemática maleza va a estar, porque al ser el año tan difícil, tan complicado, nos va a jugar en la residualidad de los herbicidas, en la problemática de malezas que seguramente con estas aguas empiezan a venir. Y eso también me imagino que en tu planificación te implica repensar algunas cosas, ¿no? Exactamente. Pero ahí nosotros vemos a la rotación para presionar sobre las malezas como algo muy importante, porque por ejemplo, donde tuviste colza, poder haber usado herbicidas específicos para controlar ryegrass hace que la población se baje. Si recordamos que ese campo por ahí venía con un ryegrass controlado por el barbecho que se hizo en invierno el año anterior o el cultivo de cobertura, después pasó una colza, se controló, el ryegrass tiene 2 años de duración en el suelo, o sea que podemos lograr bajar mucho la cantidad de semillas, y ahí pasamos un trigo y una cebada que sabemos que es bastante complejo de controlar, pero ya venimos con una situación dominada de abejas. Entonces eso también ayuda a poder hacer cultivos con menos costos que en un campo que viene de trigo, de cebada el año anterior, ¿no? Ahora yo me imaginaba una pregunta, ¿no? Vos tenés un desafío muy importante, lo que es armar un plan de siembra, ¿no? En un área de invierno desafiante, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que vos ponés arriba de la mesa cuando armás ese plan de siembra? ¿Y cuál es el insumo que vos ves que
investigación y desarrollo te puede dar a vos para darte tranquilidad en la toma de decisiones? Bien. Bueno, como veníamos comentando, el área de maíz de primera en nuestra rotación aumentó. Eso nos da un espacio para poder sembrar más temprano. Para nosotros la diversificación de momentos es algo que buscamos para aprovechar muy bien la maquinaria que tenemos disponible, para capitalizar los distintos momentos en el año y no dejar toda la siembra en mayo, junio, que por ahí pasa lo que pasó el año pasado, que llovió durante todo mayo y después tuvimos que apretar toda la fecha de siembra en junio. Entonces, si nosotros podemos comenzar a sembrar en abril, eso está bueno para la rotación. Tenemos días con más amplitud térmica, hay más radiación, entonces eso nos permite implantar de manera más fácil. Y después, digamos, jugando a tener la mayor seguridad posible. Y eso es información, todo lo que investigación y desarrollo nos pueda brindar en cuanto a perfil sanitario de los materiales, porque también está muy bueno arrancar un poco antes, pero tenemos que ser conscientes de que el ciclo del cultivo va a ser más largo y si no tiene un buen perfil sanitario, por ahí en vez de un fungicida, precisamos 3. Está bien. Entonces el perfil sanitario es algo bien importante. La seguridad en un año que por ahí se lo dan que puede llover un poco más de lo que llovió el año pasado en primavera, tener un buen perfil sanitario frente a fusarium en trigo. Ese tipo de cosas son fundamentales y después, por supuesto, materiales que tengan muy buen potencial de rendimiento y calidad para lograr colocar ese producto en el mejor mercado, ¿no? Hoy, Sofía, nosotros, a lo que dice Diego, me parece que podemos decir que tenemos una paleta de productos, de variedades bien interesante, ¿no? Sí, a mí si me decís arranque de siembra en abril, se me parece Maitén. Tal cual. Bueno, pero ahí va, está bueno ese concepto y cierra bien con lo que decía Diego. Maitén es un material muy probado por ADP, muy sembrado en los últimos años, que admite siembras desde fines de abril en adelante y todo mayo. Es un material de ciclo un poco más largo. Y antes quiero reforzar un concepto, ¿no? Nosotros siempre decimos, para trigo y para cualquier especie, que las variedades no son perfectas. Que lo importante es conocer, potenciar las cosas buenas y mitigar los defectos. Para todas las variedades. Ninguna variedad, ninguna especie es perfecta. En el caso de Maitén, por ejemplo, es un material que cierra perfecto en esas fechas de inicio que estamos hablando. Es un material de altísimo potencial de rendimiento. Su ciclo es largo. Admite fechas incluso más tardías, aunque no lo recomendamos porque tenemos otras variedades. Nosotros tenemos muy buenas experiencias en ese sentido, sí, de haber sembrado un poco más tarde Maitén y terminar con muy buena productividad. Por ejemplo, en campos donde sabemos que vamos a un maíz de segunda. Está bien. Ahora, en ese concepto que yo creo que es bueno, desde el punto de vista de investigación y desarrollo, e incluso desde comercial, nosotros lo que decimos es, si vos te vas más allá de 15 o 20 de mayo, ¿por qué no nos vamos a un arasá, a un sauco, a un álamo, ¿no? Que son materiales que para esa fecha de siembra se comporta mejor. Maitén específicamente, un material de ciclo largo de muy buena sanidad. Hay que cuidarlo ya de hoja, es verdad. Más en un material que está mucho tiempo en el campo, hay que vigilarlo. Una enfermedad que monitorearla bien no es problema. Pero vos dijiste un tema bien interesante. Yo estoy convencido que la principal enfermedad de trigo en Uruguay, aunque los que son más jóvenes no se acuerdan, es el fusarium, porque además origina toxinas y origina problemas de venta a Brasil y a otros mercados. Y Maitén, para eso, es como decimos los agrónomos, es un caño. Es de los mejores materiales que hay para esa enfermedad. Entonces, contestando ahí tu pregunta de siembras tempranas, Maitén es el material a sembrar. Y entiendo que tenemos semilla. Tenemos semillas, sí. Bueno, pasando ahí de abril, pasamos más bien fecha. A mí me gustó un tema de lo que decía Sergio recién, es que tener muy claro las variedades y los híbridos, y ahí para nosotros tenemos variedad de colza que sembramos hace mucho tiempo, y a mí en el plan de siembra me gusta tenerlas porque logramos muy buenos potenciales, logramos chacras cerradas con muy buena productividad, con variedades, y logramos hacerla con un costo bajo. Me parece que es un detalle que es interesante para las colzas que comenzamos a sembrar nosotros con Guyunusa a partir del 25 de abril. Hemos sembrado con buenas experiencias, aunque no es la fecha recomendada porque es un poco temprano y hay que tener cuidado con alguna helada un poco tardía que pueda pegar. Ahí está. Y ahí yo creo que vos vas a un muy buen punto. Guyunusa, una variedad probada en el mercado de años de buen potencial de rendimiento,
Está bien, vos como en la parte productiva estás dispuesto a tomar algunos riesgos con siembras tempranas. Por ahí siembras tan tempranas, tiene floraciones julio-agosto que le pegan las heladas, y uno capaz que diría con Guyunusa en general arranquemos un poquito más tarde, metámoslas en mayo, a pesar de las buenas experiencias de siembras de abril. Y un concepto de vuelta de investigación y desarrollo que estamos trabajando mucho con Sofía es tener nueva genética. Sabemos que el mercado va hacia variedades o híbridos con tecnología, y en eso estamos trabajando. Eso es muy importante y está bueno completar la paleta con materiales con tecnología, ¿no? Parece algo interesante. Le da más herramientas al productor y en realidad creo que va a ser importante. Sí, te da más herramientas y también te da uso de distintos herbicidas en cultivos previos que te permiten seguir con esto en la rotación. Entonces, creo que va muy interesante. Pero sin duda que si las variedades se siguen comportando con productividades, logrando chacras muy interesantes, desde el punto de vista de costos, es algo a tener en cuenta. Sí, correcto. Siguiendo con la fecha de siembra, ¿con cuál variedad o cuál es el siguiente paso que dan? Pues bueno, nosotros la experiencia que tenemos en trigo cuando nos vamos a fecha de mediados de mayo, realmente el guayabo ha sido un material que nos ha acompañado durante mucho tiempo y bueno, es el trigo más sembrado en el Uruguay. Y para nosotros es un caño y bueno, la información que se va obteniendo en la empresa y que vamos obteniendo en algunas chacras es que hay materiales que lo empiezan a superar y bueno, y nos parece que ahí hay una oportunidad, aunque cuando tenemos un material tan bueno, es como que el cambio es un poco lento porque frente a un material tan bueno... Bueno, yo ahí tengo algunos comentarios para hacer, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros siempre decimos desde investigación y desarrollo, ¿cuáles son mis fuentes de información para tomar decisiones? Ensayos propios, ensayos de tercero, Red Nacional de Cultivares, franjas de desarrollo, datos de chacras, si son comparables, alguna variedad a otra, o grandes bases de datos que a vos te permitan extraer esa información. A lo que vos decís, nosotros sabemos de eso de guayabo, cómo está impuesto en el mercado. Ahora, si yo te dijera que un material como Arasá, en los últimos 8 años, en Uruguay, supera a guayabo, no solo ya en rendimiento, sino en sanidad y calidad, ¿qué decís? Y bueno, que sin duda hay que probarlo, porque además confiamos mucho en la información que se genera. Y bueno, y si es así, seguramente va a llegar para superarlo. Nos va a costar sacarlo guayabo, seguramente si empujemos bastante por él, porque además es un trigo lindo, es un trigo que tiene un montón de... Y cuando, digamos, como que dicen en el fútbol, el cuadro que gana no se toca. Entonces es difícil tocarlo cuando... Bueno, pero ahí te hago una propuesta, por ejemplo. Nosotros de investigación y desarrollo vamos a tener con Luciano, vamos a tener franjas de desarrollo de ciclos intermedios largos y ciclos intermedios cortos. Entonces te propongo en alguna de las chacras tuyas de guayabo poner materiales como Arasá o el nuevo Sauco que rompe balanzas en rendimiento y ver en esa misma chacra qué pasa. Porque yo muchas veces lo que veo es cuánto tenemos de percepciones o de cosas reales de datos. Entonces la única forma de tener datos en tus chacras es decir, pongamos franjas de desarrollo ahí y comparémoslos. Dato mata relato. También, digamos, hay un tema claro de riesgo, que sí, hay un 40% del mercado, me imagino que una parte importante debe ser guayabo, y lo hemos visto, por ejemplo, en materiales de cebada, que cuando tenemos un área tan grande, en algún momento se da el quiebre, y el quiebre es grande, entonces está bueno ir probando el sustituto. Guayabo es tan bueno que todavía, por suerte, no se han dado problemas, haciendo... por años un trigo muy sembrado, ¿no? Yo quiero rescatarlo porque Sofía tomaba el tema, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos después si avanzamos en la fecha de siembra? Nos salteamos a fechas de siembra de 10-15 de junio y nos quedó un material que me gustaría rescatar, que es Molle. Molle es un material de ciclo largo, tiene una respuesta distinta a siembras tardías, distinto a Maitén, pero es un material de buen potencial de rendimiento y sobre todo muy buena calidad. Tengo entendido que no es tan lindo de ver. Bueno, no es lindo de ver, le aparecen algo de manchas temprano, pero un dato de Molle que me parece bien interesante. Nosotros el año pasado con Luciano, que es quien nos acompaña siempre en el equipo de investigación en las recorridas, recorrimos ensayos desde Paysandú, todo Uruguay y toda Argentina hasta Balcarce. El material que terminó mejor de sanidad
desde el norte uruguayo hasta el sur argentino es Molle. Vos me dirás, ¿su potencial de rendimiento rompe las balanzas? No, es muy bueno. Y tiene muy buena calidad y tiene un lugar en muchos suelos de Uruguay para ponerlo en esa situación. Bueno, muy bien. Ahí te quería preguntar un poquito porque por ahí vamos haciendo un salpicado de temas. ¿Y cuál sería la fecha óptima de siembra de Molle? Solo están mirando. ¿Y a qué campo te referís específicamente? ¿A qué tipo de campo Está bueno. te referís específicamente? Nosotros arrancaríamos los primeros días de mayo con Molle hasta el 20-25 y de repente suelos de buena productividad, tal vez no los campos que rompen con trigo, pero buena productividad. Pero nosotros, por ejemplo, hemos medido productividades, nosotros y el ensayo de INASE de Molle, de 7.500 kilos. Entonces, cuando uno ve esos datos, que a su vez cuando compara con otros materiales sin fungicida, no tiene diferencias con fungicida, vos decís, opa, si tiene 7.500 kilos, si es bueno sanitariamente y tiene buena calidad, hay campos en Uruguay. Muchos campos. Yo creo que es una muy buena opción, teniendo en cuenta todos los temas de calidad que hubo el año pasado y que se viene un año que puede ser complejo también, para el que no se la quiere jugar y quiere tener clara la calidad que va a tener al final del cultivo. Según lo que les escucho, ¿se podría decir que es la evolución de Curupay? Diríamos que es la evolución de Curupay. Sí. Curupay lo supera. El rendimiento lo supera, sí. Entonces, venimos, como dice Sofía, venimos de un año de calidad complicada, ¿no? Entonces, este tipo de materiales que tienen buena proteína, tienen buen W, son materiales a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, haciendo un resumen hasta ahora, arrancamos con Maitén, pusimos Molle, discutimos Guayabo y ya posicionamos Arasá, ¿no? Exacto. Hablamos de Arasá. Nos faltó Sauco. Y vamos a Sauco. ¿Por qué? Porque Sauco también tal vez es un poquito más largo que Arasá. Es un material que entiendo no vas a tener mucha semilla para vender. No, este es el pre-lanzamiento. Es el pre-lanzamiento. Vamos a empezar a multiplicarlo, sí vamos a disponer el año que viene, pero que ya lo estamos mirando con muy lindas cosas. Bueno, Sauco un material para sembrar mediados de mayo, muy buen potencial de rendimiento, muy buena sanidad. Tanto Arasá como Sauco superan a Guayabo en lo que es calidad. La calidad de Guayabo, todos sabemos, es una calidad intermedia. Sobre todo cuando llueve un poco hay unos problemas con el pH. Con el pH. Bueno, estos materiales nuevos en el mercado que queremos nosotros que la gente los pruebe, dan un salto en esas características, ¿no? Entonces, hasta ahora venimos Maitén, Molle, Sauco, Arasá. Venimos bien hasta ahí. Guayabo como material a sustituir, ¿no? Venimos ahí, venimos casi que cerrando junio. Sí, pasamos a Álamo. Pasamos a Gala. Muy bien, pasamos a junio. A mí me quedó alguna pregunta de Sauco. Lo vi el año pasado en un semillero que tenía Alfredo Gautier, que estaba muy bueno y después terminó rendiendo muy, muy bien. La verdad que ese material, me parece que Sauco es... Y ahí te quería preguntar un poco la fortaleza de la caña de ese material y por ahí del resto en general, porque pensando en la evolución de Curupay, por ejemplo, Curupay era un trigo distinto en caña frente a estos trigos por ahí con un poco más de sangre francesa, que la caña es algo para poner en lugares de muy, muy alta potencial sin temor a vuelco, ¿no? Tal cual. Bueno, en eso lo que nosotros podemos reforzar es nuestros propios ensayos, que son de alto potencial, te permiten medir esas cosas. Y eso que llamamos normalmente errores grandes se eliminan previamente. O cuando fuiste a una etapa superior, y nos ha pasado este último año, los materiales salen del mercado. ¿Por qué? Bueno, porque se te dio un año que descubriste algo, sacás y sustituís. Eso. Todos estos materiales que estamos hablando ahora son de muy buena caña. Sí, yo diría que Sauco es como el material a tener en vista para adelante. Es como la varita mágica. Es que rompe la balanza. Lo opina, ¿no? Ahora, una pregunta para vos, Diego. ¿Qué haces en junio? ¿Seguís sembrando trigo? ¿Cómo es? ¿Qué te queda para sembrar en junio? Y bueno, ojalá que ya lo tengamos todo sembrado, pero si quedara algo, ahí hay que apuntarle a algo, a algún material corto y sin perder de vista el potencial y la calidad, ¿no? Está bien, y la calidad. Y ahí, como dicen, el año pasado, por ejemplo, ese fue un tema importante porque hubo muchas resiembras. Entonces, por ejemplo, sembramos algunas colzas en mediados de mayo, llovieron 120 milímetros arriba, se perdió.
y cuando, digamos, tomás la decisión que es un cultivo lento porque, bueno, voy a resembrar, ya se te fue la fecha para canola y por ahí tener algún material de trigo que te permita sembrar esa chacra que ya estaba preparada, fertilizada, está muy bueno, siempre y cuando no se pierda potencial. Bueno, y ahí nos están quedando dos materiales para terminar, digamos, lo que es la oferta varietal en siembras normales o un poco más tardías, que es álamo, para arrancar de los primeros días de junio, muy bueno en electrolítrico, muy bueno en calidad. Un material también de origen Florimond-Desprez. Y después, para terminar fechas de siembra, para terminar siembras a partir de 10-15 de junio, un material como Feroz, un material de origen brasilero, de muy buena sanidad en general, de vuelta cuando uno pone las cosas que hay que cuidar, es estriada, es muy bueno para las otras dos rollas, es muy bueno para Fusarion, es un material de ciclo corto de buen potencial de rendimiento. ¿Hasta cuándo? Y bueno, uno piensa que mucho más allá de 15-20 de julio no se debería sembrar trigo en el Uruguay. Pero si estamos hablando 10-15 de junio, 10-15 de julio, esa podría ser la fecha de siembra para Feroz. Sí. Tenemos también una opción más que hoy no es parte del mercado, pero que nosotros hace años que venimos sembrando, que es la arveja. Nos sirve para proteína animal, cada vez más demandada esa proteína. En realidad nosotros la venimos observando, eso es sin duda un impulso de papá, que quiere que sembremos arveja. Y la verdad que en los últimos 2 años que la venimos siguiendo de más cerca para intentar aumentar su uso, porque nos aparecen campos con posibilidad de rotar, lugares de cultivo de invierno, por ahí el espacio nos tienta a ir a algo más. Y realmente se han obtenido rendimientos muy buenos con este material de arveja amarilla. El año pasado, que lo pudimos ver también en la previa de Pezón, en un campo muy bueno y con muy buenas características, pero el rendimiento superó los 3.500 kilos. Entonces, realmente estamos frente a un cultivo cortito para sembrar tarde, que tiene que tener la demanda o al menos visualizada previo a la siembra, porque no es un grano... No, ideal si puede estar al lado de algún corral. Exactamente. Y el corral, estamos también haciendo pruebas para que empiece a demandar ese tipo de grano que aporta proteína y energía y nos parece muy interesante. Sí, esa arveja que vos estás hablando es Jumper. Justo el otro día hablaba con Alfredo, que la ha sembrado 2 años en siembras que podríamos decir tardías para lo que son cereales de invierno. Estamos hablando de siembras de julio. Incluso el año pasado la siembra de él fue el 2 de agosto. Un año especial donde las siembras tardías fueron beneficiadas. En ninguno de los años sacó menos de 2.800 kilos. Entonces sí, la arveja se impone como una alternativa, o otra alternativa, como vos decís. Sí, además lo interesante es que incluso con esa fecha de siembra no se va tarde la cosecha, o sea, no te pisa el cultivo de verano, y eso me parece muy interesante, ¿no? Por ahí uno le apunta al nitrógeno, si hay nitrógeno remanente, a ir una medida segunda, pero si uno quiere adelantar con otro cultivo también lo puede hacer, entonces me parece que tiene un lugar importante en la rotación, ¿no? Nos comentaba Alfredo, esa fecha de siembra del 2 de agosto la cosechó el 5 de diciembre. 5 de diciembre, ideal para ir a una medida de segunda. Y 3.700 kilos, como vos decís, una locura, rendido. Así que bueno, me parece que ahí seguramente nosotros tengamos que empezar desde la ganadería a demandar este tipo de grano, y el resto de la ganadería, a medida que lo empiece a probar de los corrales, seguramente lo demanden, pero vemos una linda oportunidad de generar un nuevo cultivo ahí en un lugar, digamos, en un espacio que no está capitalizado hoy, que es después del 20 de abril, incluso o en esa vuelta donde hay pocos trigos para poder sembrar. Empezamos la conversación capaz con más embebidos en el contexto actual y la terminamos con muy positivos, con muchas opciones que empiezan desde fines de abril hasta julio, incluso agosto, que dan al productor muchas posibilidades con distintos mercados, distintos destinos de los granos también. Creo que tenemos un buen abanico de posibilidades para lo que viene. Sin duda. Yo, desde investigación y desarrollo, solamente reforzar el compromiso que tenemos dentro de la empresa de desarrollar germoplasma, la forma que tenemos de desarrollarlo, que si bien es la microparcela, también son las franjas de desarrollo en todo el país que permitan validar esa genética, la búsqueda incesante de nueva genética. Vos saltabas el tema de la canola, lo cual es necesario tener nuevas fuentes de genética, y reafirmar de alguna manera que en trigo estamos muy bien, porque tenemos fuentes como Florimond-Desprez, ¿no? Dadora histórico de variedades para Uruguay,
como ACA, con materiales de altísima calidad en Uruguay, o con OR, un origen de genética de ciclos cortos que por su lugar de selección nos brinda, entre otras enfermedades, muy buen comportamiento afusario. Entonces, eso nos hace tener en trigo una paleta muy equilibrada en, yo creo, 3 o 4 cosas que son muy importantes en la selección varietal, que es rendimiento, que es sanidad, que es estabilidad y que es calidad. Entonces, cuando uno tiene fuentes de genética que tienen esas características, uno está tranquilo que lo que nos queda es hacer nosotros un buen trabajo de selección. Sin duda, y además creo que en lo dinámico con tantos cambios y con tanta presión, a medida que se van dando nuevas cosas, está bueno mantener cerca al productor y al técnico que toma las decisiones para ir rechequeando que todas las características que se observaron se sigan manteniendo con el tiempo, porque igual, sin duda que como hablábamos de guayabo, es muy bueno y por algo sigue estando en el nivel que está, pero cuando la presión aumenta tanto se expone a distintas condiciones. Bueno, y desde ADP seguimos en la búsqueda constante de genética, pero genética con información. Queremos darle herramientas al productor a analizar todas las opciones y aportar nuevas opciones, como es el caso de la arveja, y que estamos viendo que puede tener un muy buen futuro en la producción uruguaya. Y bueno, dar herramientas para tener una mejor zafra, para tomar mejores decisiones, para estar cerca y para aumentar la productividad del país, que también es algo que nos importa. Muy bien, bueno, muchas gracias. Muchas gracias.